En el anterior video platicamos cómo la densidad de células de Vibrio fischeri influye directamente en la acumulación de proteínas implicadas en una reacción de bioluminiscencia. Sin embargo, no es la única bacteria del género en donde este fenómeno ocurre. Hay otras bacterias como Vibrio harbei y otras del mismo género que son patógenas de moluscos, en donde hay bioluminiscencia en función de la densidad celular o la cantidad de células semejantes. O también tenemos el caso de Vibrio cholera, que es el agente causal del cólera que afecta a los humanos y que, bueno, al igual que otras bacterias, pues habrá respuestas que se ejecutarán cuando hay poquitas células y cuando hay muchas, trabajo individual o trabajo en equipo. En particular, Vibrio harbei es una bacteria que tiene la reacción de bioluminiscencia. Vean ustedes cómo se ilumina este matraz y cómo vemos a las cajas Petri con la luz. Pero el proceso es mucho más estructurado, hay más componentes implicados y vale la pena reflexionar en eso. Para empezar, tenemos tres autoinductores. Aquí vemos a las moléculas y el nombre de cada una. No se parecen, no hay una relación de ellas. Incluso este autoinductor tiene un extraño átomo de boro, pero al ser autoinductores tienen un efecto equivalente al autoinductor de Vibrio fischeri. Es decir, hay poquito de este cuando hay una baja cantidad de células y entonces el operón que codifica para los genes de la reacción luminiscente está apagado, pero este se empieza a transcribir cuando incrementa la cantidad de células porque se incrementa a la par o de la mano va un incremento en la cantidad de autoinductor como un evento previo a la reacción de bioluminiscencia. Entonces vamos a ver cómo se regula este sistema cuando tenemos pocas células y cuando tenemos muchas. Entonces, para empezar, cuando hay poquitas, tenemos 3 histidincinasas típicas de los sistemas de 2 componentes que no voy a explicar en detalle. Para eso sugerí que checaras los videos de sistemas de 2 componentes, pero estos están activos cuando tenemos pocas células y permiten la fosforilación de LuxU, de la proteína LuxU, en un peculiar residuo de histidina, lo cual es común o es algo característico de los sistemas de 2 componentes. Este fosforilo se va a transferir a un residuo de ácido aspartico de la proteína LuxO, que tiene un dominio que percibe, que va a recibir ese fosforilo y a su vez un dominio de unión ADNA-HTH como el que ya hemos comentado. Esta proteína fosforilada en conjunto con un factor sigma especial, sigma 54, va a activar la transcripción de 5 genes QRR del 1 al 5. Estos genes no codifican proteínas, son RNAs pequeños no codificantes. Al menos los 4 primeros son RNAs cuya secuencia es complementaria al UTR5' de LuxR. Y recuerda que estamos viendo el caso de Vibrio harbei. En fischeri no ocurre esto. Entonces, estos RNAs no codificantes se aparean porque es la secuencia complementaria con el 5' del RNA de LuxR y para eso se necesita que coadyuve la proteína HFQ y entonces no hay traducción
el RNA se desestabiliza y por lo tanto no hay proteína LuxR. Y por lo tanto, el operón que codifica los genes para la reacción bioluminiscente está apagado. A medida que incrementa la densidad celular, se incrementa la concentración de los autoinductores. Para cada autoinductor hay una histidincinasa que lo sensa y en función de eso cambia su actividad. Estas son histidincinasas, pero por alguna extraña razón cambian su actividad y de ser cinasas pasan a ser fosfatasas. Y entonces LuxU, que estaba siendo fosforilada en una histidina cuando hay poquitas células, cuando se incrementa, hay un umbral en cuando hay suficiente cantidad de estas, que conlleva a una suficiente cantidad de autoinductores, entonces se defosforila por estas mismas proteínas. Y al no estar fosforilado, pues ya no se puede, ya no podemos obtener LuxO fosforilado en su residuo de ácido aspartico y por lo tanto la transcripción de estos QRR no va a proceder a pesar de tener a la RNA polimerasa con su sigma alternativo. Entonces, como no se acumulan los QRR, será posible la acumulación de la proteína LuxR. En esta Vibrio Harvey, a diferencia de Vibrio fischeri, la proteína LuxR no tiene el dominio de unión de autoinductor, pero mantiene el HTH que une DNA. Entonces, al acumularse la proteína, no tiene ningún impedimento para reconocer los promotores de sus genes blanco, para empezar el operón de los genes que tienen que ver con la reacción de bioluminiscencia. También se dimeriza y esa dimerización pues lleva al reclutamiento, a un incremento en la frecuencia con la que la RNA polimerasa llega aquí para empezar a transcribir todo esto, se acumulan las proteínas y al final habrá reacción de bioluminiscencia. Obviamente esto se facilita porque es tener luz o no tener luz y entonces es muy fácil detectarlo, pero desde luego que hay una infinidad de respuestas celulares que en las células se ejecutan en función de la cantidad de células. Y bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente video para redondear y concluir con este tema. Hasta pronto.